Gracias, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por su presencia el día de hoy. Como ya lo dijeron, mi nombre es Rodrigo Gopar, soy cardiólogo y pues a lo que me dedico es a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es al tratamiento de infartos. Sé que si muchos pertenecen aquí a la Secretaría de Salud, pues varios de sus pacientes llegan con nosotros o llegan al Hospital Juárez y hoy lo que quiero generar es con ustedes esta conciencia o estos algoritmos que debemos seguir para tratar el infarto de miocardio. La siguiente, por favor. Son mis conflictos de interés, la siguiente. Y la siguiente, vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de este tipo de enfermedades, sobre todo porque, pues a pesar de que vivimos una pandemia en los años recientes, ustedes deben saber que a pesar de todo lo que pasó con el COVID y lo caótico que fue, pues esto no llegó a desplazar a la mortalidad por infarto de miocardio. ¿A qué voy con esto? Han empezado ustedes en este congreso con pláticas concernientes a las enfermedades crónicas y a pesar de eso, pues ustedes deben ir sabiendo que todas se van conjuntando y a final de cuentas lo que dan a lugar es a las complicaciones macrovasculares, principalmente infarto de miocardio o bien EBC o de manera un poquito más crónica, enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, estas gráficas se las muestro para que sepan que, pues al día de hoy, en nuestro país y en la mayor parte del mundo, las enfermedades cardiovasculares son las que más matan, ¿no? A veces creemos que solamente es el infarto de miocardio, pero también las secuelas del infarto, si es que no lo tratamos a tiempo, matan más que el cáncer más letal que ustedes se puedan imaginar. Entonces es importante que las tratemos a tiempo para evitar este tipo de complicaciones. La siguiente, una cifra muy impresionante que no sé si la conocían es esta, en donde en México hasta antes del 2015, una de cada dos personas que se infartaban no recibía tratamiento. ¿Y eso por qué ocurría? Nosotros creíamos que era por problemas de los pacientes o bien a veces por problemas del sistema de salud, pero todo se va conjuntando y lo que quiero enseñarles es cómo hemos ido quitando estas barreras para poder mejorar la reperfusión del infarto de miocardio. La siguiente. Ahorita pues vamos a empezar desde lo más básico, vamos a ver cómo se clasifican estos síndromes coronarios, la siguiente, y lo importantísimo que ustedes deben saber es por qué se puede generar un infarto. Un infarto pues no aparece de un día para otro, es decir, no es una situación que yo ayer estaba totalmente sano y me infarto hoy y pues es porque ya se acabó el mundo, sino que vamos conjuntando muchos de estos factores, ¿no? Nosotros nacemos o vivimos en lugares que eso pues no lo podemos modificar. Pero nosotros le vamos sumando cosas como el estrés, el fumar, el tener la glucosa alta, el tener una vida sedentaria, el tener problemas de presión, el no alimentarnos bien, el tener problemas de colesterol, o bien el tener problemas en los riñones, o bien, como lo vieron en la plática pasada, tener alteraciones en la glucemia. Todo esto va desembocando en un fenómeno muy interesante que se llama aterosclerosis. Y esta aterosclerosis pues nos va a dar pie a este tipo de cosas, ¿no? Los síndromes coronarios podemos dividirlos en dos. El que más nos va a preocupar el día de hoy es el que conocemos como infarto con elevación del segmento ST. Y nos referimos a este tipo de entidad cuando sospechamos que una arteria coronaria se tapa por completo. En el otro espectro, que es la parte que ven abajo, tenemos a la angina inestable o el síndrome sin elevación del segmento ST. Y aquí lo que sucede es que por un pequeño resquicio o bien porque generamos arterias colaterales que le dan flujo, pues sigue pasando algo de sangre. Muy malamente, pero sigue pasando algo de sangre. Y es por eso que no es que sea menos peligroso, sino que tenemos un poquito más de tiempo para tratarlo. A final de cuentas, lo que yo quiero generar con ustedes es que cuando detectemos un infarto con elevación del segmento CT, eso me está dando a entender que la arteria está completamente ocluida y por consecuencia lo que yo tendré que hacer es abrirla lo más rápido posible con las herramientas que yo tenga a la mano en mi centro de salud, en mi consultorio o en el hospital y mandarlo al lugar donde se tenga que resolver por completo. Todo esto empieza desde que pues vamos ingiriendo desde la adolescencia o la infancia temprana nuestras primeras golosinas, ¿no? O sea, tal vez no recuerdan el momento en que consumieron su primer bubulubu, su primer gansito, pero desde ese momento empezó este proceso, ¿no? Y a esto voy con lo de la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis tiene tres etapas fundamentales. La primera que es la iniciación, y esta iniciación comienza desde que esas partículas iniciales de azúcar refinadas se metabolizan o bien igual de grasa y se meten en el espacio que va en medio entre la íntima y la media de los vasos sanguíneos. Esa grasa se mete ahí y pues nuestro cuerpo en un afán de quererlo resolver
manda a los leucocitos y esos leucocitos intentan comerse esa grasa. Ese proceso lo hacemos de manera muy eficiente. El gran problema es que esa grasa ya no puede salir y eso es el fenómeno que conocemos como células espumosas, es decir, los mismos macrófagos que nosotros metimos se comen a la grasa, pero se quedan atrapados ahí. La acumulación subsecuente de estos macrófagos lo que va a dar pie es al proceso de progresión, en donde se van acumulando lípidos, células inflamatorias y a final de cuentas nuestro cuerpo puede decidir entre dos cosas, calcificar esas placas o bien que en algún momento se rompan y cuando se rompen es lo que conocemos como infarto de miocardio. Y puede ocurrir en otra parte del cuerpo, pero este proceso está mucho más descrito a nivel del corazón. Una partícula clave que por eso ven ahí como un cuadrito rojo es el LDL, que supongo que ustedes lo dominan, pero el LDL es la grasa que más le debemos temer porque esa es la que se mete ahí y esa es la que inicia todo este proceso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de la prevención primaria y de la prevención en general, no solamente es que nosotros veamos un perfil de colesterol o de triglicéridos, sino que idealmente siempre deberíamos tener una medición de LDL para ver qué paciente va a requerir que desde etapas muy tempranas seamos mucho más agresivas para evitar este tipo de procesos. ¿A qué sigue? Y esto se los digo porque seguramente ustedes se han enfrentado cuando ven pacientes hoy en día que lamentablemente es mucho más común ver gente que más joven tiene más problemas cardiovasculares. Por ejemplo, cuando yo estudié cardiología, que tampoco fue hace muchos años, pues ya si veíamos a alguien de 45 años infartado, decíamos, híjole, se infartó muy joven, ¿no? Pero hoy estamos viendo gente de 36, 35 años. ¿Y a qué se debe esto? Ahí pongo por esto esta gráfica. Hoy en día, la exposición desde etapas muy tempranas a colesterol, a una vida sedentaria, a no movernos mucho, ha generado que llegamos al umbral de generación de enfermedad cardiovascular mucho más tempranamente. Y es por eso que se han recorrido las edades. En México de por sí nos infartaban más jóvenes. En México el promedio de infarto es como a los 56, 58 años, siendo que en Europa o en otros países es por encima de los 60. Entonces, hoy estamos recorriendo mucho más esta parte. Esto se los pongo porque no solamente es que yo tenga en un laboratorio elevado el LDL, sino que si yo subsecuentemente en varios estudios lo tengo así, esto va a hacer que más tempranamente tenga un infarto. Y es por eso que ustedes que están en la primera línea de batalla, cuando detecten este tipo de alteraciones, tendrían que ser mucho más agresivos para evitar que lleguen con una complicación mayor, ¿no? Obviamente esto va siendo como una avalancha porque entre más tengan tipo de problemas, pues obviamente más saturados van a estar los hospitales de tercer nivel o de segundo nivel y eso generará que todo lo demás se siga atrasando. Entonces, este es uno de los pues, primeros llamados en cuanto a la génesis del infarto. La que sigue. Esto se los digo porque, pues ahora sí, ya hablando propiamente de infarto como tal, nosotros nos surgió esta duda, porque a veces decíamos, ¿en dónde está el problema acerca del tratamiento del infarto? Porque lo que vimos es que en México nos tardamos bastante en tratar un infarto. Ese es un estudio que hicimos ya hace varios años atrás y comparamos cuánto se tarda un paciente mexicano, uno de China, uno de Reino Unido y uno de la India en acudir al hospital. Todos en realidad se tardan más o menos, un poquito más de 2 horas, ¿no? Es decir, de que ven el monito ahí hasta que llegamos al hospital, tardamos en México al menos 138 minutos y es muy parecido en el resto del mundo. Pero lo que quiero que ustedes vean es cómo ya una vez que llegamos al hospital, que son las curvas que ven a su derecha, en Latinoamérica el traslado a un hospital donde le puedan resolver el infarto tarda más o menos como unas 3 horas y fracción, lo mismo en la India, lo mismo en Polonia, lo mismo en Francia. Y dejo hasta el final a México porque fíjense cómo en México tenemos casi el triple de tiempo de retraso. ¿Por qué ocurre esto? Seguramente les ha pasado. O sea, llega el paciente, tal vez lo diagnostican bien, pero no hay electro, no hay medicamento, no hay ambulancia. Entonces, todo ese tipo de cosas pues se han ido logrando abatir. No digo que hayan desaparecido por completo, pero lo que quiero generar conciencia con ustedes es que los pacientes no son los que se tardan en llegar. El paciente, pues si le duele algo, a veces sí, hay gente que se tarda 2, 3 días en ir, ¿no? Que les ha pasado también, pero la mayor parte acude rápido y el problema a veces lo tenemos en la logística o en la coordinación de los servicios. Entonces es importante que pongamos esto en contexto para que nosotros o que nuestra labor como médicos esté el poderlos trasladar de manera mucho más oportuna. Y es por eso que desde 2015 se ha venido trabajando en que existan sistemas coordinados de atención de infarto y que obviamente esto se adapte no solamente al hospital que los va a recibir, sino a la gente que está tratando con los pacientes, es decir, las redes de atención de infarto
no deben responder solamente al Instituto Nacional de Cardiología o a Juárez o a cualquier otro hospital grande, sino que tienen que adaptarse a lo que nosotros tengamos en nuestra cotidianidad. ¿La que sigue? Y es por eso que se generó esto. Se los dejo ahí por si lo quieren buscar en internet. Eh, por parte de la OPS y de otras instituciones aquí en México, en el Instituto Nacional de Cardiología, se ha abogado por ese tipo de situaciones, en especial pues mi jefa, que es la doctora Alexandra Arias, que es la jefa de la unidad coronaria. Nos propusimos hacer información para que fuera mucho más fácil el poder manejar un infarto y es lo que veremos el día de hoy. Creamos esta mnemotecnia que se llama ICAT-3, en donde pues es algo muy sencillo para que ustedes puedan sospechar o diagnosticar de manera mucho más temprana y tratar de manera adecuada un infarto, y la información la pueden encontrar en en esos links, o si no en la misma OPS hay un curso en línea un poquito más a fondo acerca de este tipo de información. Y pues vamos a empezar con esto que es el ICAT-3. Lo primero es que identifiquemos quién puede estar teniendo un infarto. Esto del infarto parte de nuestra sospecha. Ustedes ven muchos pacientes a diario y entonces obviamente van generando lo que conocemos como ojo clínico. Y ese ojo clínico pues requiere solamente cierta práctica para que lo podamos poner en juego con el infarto. Un paciente puede estar teniendo un infarto cuando tiene lo que conocemos como síntomas típicos, que aquí está un poquito tal vez mal o malentendido, porque esto de los síntomas típicos pues están descritos casi siempre para hombres, porque deben saber que el 80% de la gente que se infarta por debajo de los 50 años somos los hombres. Las mujeres ya después nos rebasan, pero no en infarto con elevación, sino en infarto sin elevación. Aquí les digo esto porque es muy típico que en hombres tengamos dolor de pecho, dolor opresivo o siente como un peso en la parte central del tórax. Esto se va al cuello, se puede ir a la mandíbula, que también es un dato muy importante. Si alguien les dice que le duele el pecho y aparte les duele la mandíbula inferior, hay que poner muchísimo énfasis en estos pacientes. Se puede correr al brazo izquierdo, sobre todo a la cara interna, y se puede acompañar de náuseas, de vómito, o bien hay otros síntomas que conocemos como atípicos, en donde los pacientes pueden tener lipotimias o desmayos. Y recuerden que esto es bastante peligroso porque siempre que hay un desmayo en el contexto de un infarto, me puede indicar alguna arritmia letal y que pues de milagro no se murió, sino que revivió y por eso nada más se desmayó. O bien también en mujeres a veces el dolor no es tan típico. ¿Por qué les digo no tan típico? Porque no es un apretón. Las mujeres al tener un umbral mucho más fuerte al dolor que los hombres, pues a veces dicen, no es un piquete, ya que ves el piquete, pues está elevado el ST, ¿no? Entonces es un poquito diferente. Y también hay que tener cuidado con las personas que tengan diabetes o bien con las personas, con los adultos mayores, ya que ellos presentan más disnea o bien algún otro tipo de síntomas. ¿La que sigue? Aquí les pongo esto, pues los diabéticos, los adultos mayores y las mujeres pues pueden tener lo que conocemos como equivalentes anquinosos, que son todos los que les acabo de mencionar. Tal vez aquí el único que olvidé mencionar es que sobre todo en adultos mayores se presenta muchísima astenia y adinamia, que esto pues es el síntoma como de 100,000 enfermedades, entonces no es no es lo único y por eso habrá que corroborarlo con otro tipo de estudios, ¿no? La que sigue. Ya que vimos quién puede estar teniendo un infarto, recuerden que esto de la I, de identificación, parte más de los síntomas y aparte de que yo sepa qué otras enfermedades tiene el paciente, ¿sí? Si alguien que fuma, alguien que viene con la presión descontrolada o alguien que tiene diabetes viene con dolor, pues eso ya me aumenta muchísimo el umbral para diagnosticar un infarto. Pero lo importante es que yo lo confirme o que lo desconfirme. Entonces, por eso es que es importante esta letra que es la C. Y esta confirmación a lo que nos conmina es a que hagamos un electrocardiograma lo más rápido posible. Por normativa debería ser en menos de 10 minutos. Yo sé que a veces, pues en el mismo registro del paciente, cuando llega a pedir su turno, o bien, pues porque estoy atendiendo otro paciente y no puedo pasar dos pacientes simultáneamente, nos podemos tardar un poquito más, pero de manera sencilla lo que queremos es que sea lo más rápido posible, o bien que nosotros entrenemos también al personal de la recepción o al personal que está en el registro de los pacientes para que les digamos, oye, si viene alguien con dolor de pecho, pues mejor sáltatelo en la fila, y eso es de hecho lo que implica lo que ustedes conocen como códigos infarto, ¿no? O sea, el código infarto no es que nosotros sepamos, bueno, sí es parte de esto, pero implica que también capacitemos a todo el personal que es del servicio de salud para que ellos sepan cuándo está ocurriendo una urgencia, y esto es una de esas situaciones, ¿no? Entonces, esto de la confirmación, la que sigue,
implica que hagamos este electro rápidamente y lo que tenemos que ver, pero hasta ahí, es esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, lo que más debemos de fijarnos es en el segmento ST. El segmento ST es la unión en donde termina el complejo QRS y empieza la onda T. Y lo que tenemos que ver es qué tanto ese punto se está subiendo. Por lo general diagnosticamos una elevación cuando está elevado más allá de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, pero hay que tener cierto cuidado porque esto no siempre se cumple, sobre todo en las derivaciones B2 o B3. En hombres que tienen que son mayores de 40 años, tiene que ser más de 2 milímetros y en los menores de 40 años más de 2,5 milímetros. Y en mujeres tiene que ser más de 1,5 en estas mismas derivaciones. Aquí soy bien franco, a veces no se cumplen los milímetros, porque también ya sé que en un departamento de urgencias pues no voy a sacar mi lupa y los voy a ver el electro, ¿no? Pero si viene con dolor y veo que se está empezando a elevar, pues tal vez no está declarado todavía el infarto, pero ya está en evolución. Entonces eso es también algo a lo que tenemos que adelantarnos. La que sigue. Nada más aquí falta estos dos puntitos. Las derivaciones posteriores, a veces recorremos los electrodos a la parte de la espalda y eso sobre todo ocurre cuando nosotros vemos en el electro que tomamos depresiones del ST en B2, en B1 o en B2. Eso recuerden que siempre es como si estuviéramos viendo un espejo. Si yo estoy viendo que se está cayendo el ST de un lado, puede ser que de la parte de atrás esté teniendo una elevación del segmento ST, entonces hay que tener cuidado. Y esto de derivaciones derechas, sobre todo lo utilizamos cuando vemos infartos en la cara inferior del corazón. Siempre hay que descartar, nada más pasando los chuponcitos del lado izquierdo al lado derecho, que no se esté elevando en la parte derecha del corazón, ya que eso me implicará que el infarto se esté extendiendo hacia el ventrículo derecho. Y aquí les presento, pues más o menos cómo se ve un infarto. Aquí está muy obvio, ¿no? Pero porque no siempre se ven así. Pero aquí nada más para que vean, en B2, en B3, en B4, en B5 y en B6 está francamente elevado el segmento CT. Y siempre, bueno, esta forma, esta morfología de electrocardiograma lleva un nombre, pues, muy ad hoc a estas épocas, porque se le llama tombstone, como si fuera electro en forma de lápida, ¿no? Porque, pues, sobre todo en B5 o B6, cuando se ve así como si fuera una lápida pues como de película gringa, pues que el paciente se puede morir prontamente, entonces hay que reperfundirlo de manera mucho más temprana. Entonces, esta imagen, espero que no se les borre porque es importante que la reconozcamos. No siempre es así de obvio, pero hay que tener mucho cuidado con estos electros. A veces ocurren ciertas alteraciones que llamamos bloqueos de rama, o hay gente que ya tiene marcapasos en donde francamente es un reto el diagnosticar un infarto. Pero siempre que damos estas morfologías como la que ven en B6 o en B1, pues si viene con dolor torácico, tiene diabetes, hipertensión y viene con un dolor muy típico, pues no está mal el poder reperfundir al paciente si es que tiene estas morfologías, porque a veces es muy complejo el poder diagnosticarlo. ¿La que sigue? La que sigue, la que sigue. Y pues si se fijan, hasta el momento no les he ni siquiera mencionado de la toma de una muestra de sangre. ¿Y por qué es esto? Porque el infarto con elevación no requiere que tomemos ningún tipo de prueba sanguínea. Eso se los digo porque a veces me han llegado algunos casos en donde no se reperfunde porque se dice, no, es que no ha salido la CKMB, entonces no sé si tiene un infarto. Este comentario se los hago en particular porque fíjense cuánto tardan en elevarse las enzimas cardíacas. La más temprana de las que tenemos, ya sea troponinas o CKMB, tarda más o menos 3 horas. Es decir, esas 3 horas son 3 horas perdidas que yo le pude haber reprofundido al paciente solamente por esperar un estudio de sangre. En el infarto de miocardio no le estoy diciendo que no las tomemos, le estoy diciendo que no sirven para el diagnóstico. Para lo que nos sirven es para cuantificar la magnitud del infarto. Es decir, si están muy elevadas, voy a decir que es un infartote, y si están pequeñitas, es un infartito, o que hasta me puedo echar porras, porque si logré que una expresión de troponinas o de CKMB fuera muy baja, eso quiere decir que lo traté muy a tiempo al paciente, ¿sí? Pero no me hace el diagnóstico de un infarto. Entonces, pueden poner el cuadrito que sigue. Entonces, los resultados de estas enzimas no deben retrasar la reperfusión. Y eso se los digo porque solamente con dos cosas hacemos el diagnóstico con los síntomas del paciente y sus antecedentes y con el electro. ¿Va? O sea, no requerimos nada más. Obviamente, a veces podemos pedir algún otro tipo de laboratorio. Si han tratado un infarto, deben saber que todo se hace al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es como que vamos paso A, B, C, sino que llega el paciente, le echamos montón porque hay que quitarle el dolor, pero al mismo tiempo, pues sí puede ser que le tomemos una muestra, pero no voy a esperarme 3 horas a que salga el estudio para ver si tuvo o no tuvo, sino yo ya lo diagnostiqué, ya lo traté y así me voy adelantando a las complicaciones que podamos tener.
La que sigue, la que sigue. Perfecto. Ahora vamos con la A, que es la activación. Y si se fijan, pues ya identificamos al paciente, ya confirmamos que tiene un infarto y como les digo que todo ocurre al mismo tiempo, pues dentro de mi equipo, cuando esté teniendo un infarto, pues hay que empezar a prender las alertas para que podamos derivar al paciente, porque esta es una enfermedad que no es del primer nivel. Llega al primer nivel, pero no todo se resuelve en el primer nivel, que eso es algo muy importante de reconocer. El paciente lamentablemente pues no lee los libros o no se lo sabe y pues no sabe a qué lugar va a llegar. Él dice, pues me queda más cerca el centro de salud, voy a ir al centro de salud. Me queda más cerca el consultorio, voy a ir al consultorio. Me queda muy cerca el hospital de tercer nivel, voy a ir al hospital de tercer nivel. Pero el paciente puede llegar en cualquier escenario. Pero nuestra labor como personal de salud es estar dispuestos y listos para que en cualquier escenario que se presente el paciente lo podamos atender. Y es por eso que aquí les pongo un ejemplo. Un paciente llega al centro de primer contacto, que tiene muchas flechitas, ¿eh? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, independientemente del centro de contacto que sea, pues yo tengo que evaluar al paciente y en menos de 10 minutos tomarle su electro, ¿no? De ahí, lo que yo voy a hacer es discernir si está elevado o no está elevado el segmento ST. Si no está elevado, entramos a otro algoritmo que no veremos el día de hoy, pero si está elevado, que es lo que nos importa, lo que yo tengo que preguntarme es cuánto me voy a tardar en poder trasladar al paciente. Y no solamente es el traslado, que esa es tal vez una cosa que no aclaran bien las guías si es que han tenido contacto con ellas, porque las guías europeas y norteamericanas nos dicen, no nos dicen 60 minutos, nos dicen 90 minutos, pero esos 90 minutos toman en cuenta que el paciente ya esté acostado en la plancha de la sala de cateterismo con la arteria radial canalizada, con un catéter metido hasta el corazón y con una guía atravesando la lesión. ¿Ustedes creen que en nuestra realidad, supongamos que un paciente se infarta aquí en Pachuca, ¿no? Que tenemos, bueno, no está muy lejos el hospital del IMSS y el del ISSSTE, ¿no? Que creo que hay una sala pues, de hemodinámica por ahí, pero por lo general no funciona a las 24 horas del día. Ese es el pequeño gran inconveniente que tenemos en el país. Y no solamente es aquí, es en el resto del país. Yo se los digo en la Ciudad de México, quienes la conozcan, si estás, por ejemplo, en una zona muy concurrida, por ejemplo, en la Roma o en la Condesa, ¿no? Pero no tienes IMSS ni tienes ISSSTE, pues tienes que viajarte hasta el sur de la ciudad, que es donde estamos nosotros en cardiología, y no te vas a echar 60 minutos. Vas a hacer muchísimo más. Y les digo, y más si tomamos en cuenta que ese tiempo ya es que debes tener la guía adentro y pasando la lesión. Entonces, siendo muy sinceros, nuestra realidad como país no es para tener angioplastía primaria. Eso sí ocurre en otras partes del mundo, en donde no hay tráfico, en donde las ambulancias pues van por ti hasta tu casa y te llevan y hay 10,000 salas de cateterismo. En todo este continente esto no ocurre, ni siquiera en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos problemas con las guías porque no se apegan a ellas, porque sus tiempos de intervención son muy largos. Eso solamente aplica para países muy pequeñitos, ¿no? Holanda, algunas partes de Alemania, las costas de Francia, Inglaterra, si lo pueden cumplir, porque son países muy pequeñitos, ¿no? O sea, les digo muy pequeñitos porque lo cruzas en 2, 3 horas, ¿no? Entonces son muy pequeños y no son lugares como aquí que pues hay lluvias, hay deslaves, cierran carreteras, hay una manifestación. Entonces eso es lo que no toman en cuenta las guías y es por eso que como país y como Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE se han propuesto pues no es que nos olvidemos de la parte de la angioplastia primaria, porque es un tratamiento muy bueno, pero casi todo el esfuerzo lo enfocamos a la parte de arriba. Es decir, es mucho más costo efectivo el tener fibrinolíticos disponibles para que podamos abrir al paciente en cuanto a su arteria de manera muy pronta y ya con más calma trasladarlo para que se complemente la estrategia y eso es lo que vemos en el algoritmo de arriba, ¿no? A final de cuentas, el mensaje central del infarto es que hay que diagnosticarlo muy a tiempo y hay que tratarlo muy a tiempo para que prevengamos las complicaciones, porque a veces nos tocan casos en donde queremos forzar la angioplastia primaria porque decimos que es mejor, y sí es mejor, pero si la cumplimos en esos tiempos. Si no, es mucho mejor la fibrinólisis y es lo que les voy a demostrar al final de la plática. La que sigue. A final de cuentas, todo lo que sigue, pues es que disminuyamos el tiempo total de isquemia, porque ese es el punto más especial en esta enfermedad. Entre más rápido la tratemos, mucho mejores van a ser los desenlaces. Todo esto, pues, parte de una estrategia nacional, y aquí nada más les pongo este mapita. Este también creo que trae varias flechitas, en donde les enseño, esta es la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, para que se den una idea, somos como 9 millones de habitantes en la ciudad, pero todos los que van y vienen, pues ya son como 22 millones, ¿no? Para esos 22 millones de personas, tenemos
4 salas de cateterismo. Pues, ¿ustedes creen que va a alcanzar para 22 millones de personas? Pues obviamente no. Obviamente estas son de Secretaría de Salud, del IMSS hay otras 3, del ISSSTE hay otras 3. O sea, a final de cuentas no tenemos más allá de 12 salas en la Ciudad de México para atender a los pacientes y aparte pues deben saber ustedes que, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE, sus hospitales son hospitales de referencia, es decir, muchos pacientes que ustedes tienen aquí, si es que son aquí de Hidalgo, pues acaban en algún hospital del ISSSTE de allá, de tercer nivel, o bien también en La Raza, ¿no? Que es el que les tocaría por acá. Entonces, todo esto se los digo porque se ha intentado regionalizar esta situación y nos hemos ido como que adjudicando ciertas zonas del país, ¿no? El Hospital Juárez de México, que es el que ven hasta arriba, que está ahí muy cerca de la Basílica de Guadalupe, ellos son los que nos apoyan con los casos de Hidalgo y con los casos del norte del Estado de México. El Hospital General de México nos apoya muchísimo con la parte oriente del Estado de México, con Nesa, Chalco, todas esas partes del Estado de México. Y nosotros que estamos hasta abajo, pues nos encargamos de lo que ellos no puedan resolver y aparte de Morelos, Guerrero, Tlaxcala y pues los que vayan nadando por ahí, aparte de los que estén muy cerca de nosotros. Entonces, eso se los digo para que sepan más o menos cómo es que nos dividimos los casos. Obviamente, nosotros somos los únicos que trabajamos 24/7, entonces en fin de semana, en día festivo, pues todos caen para allá, ¿no? La que sigue. Aquí les pongo un ejemplo de cómo es que hacemos esta situación. No sé si con alguno de ustedes por vía digital haya tenido el placer de tener contacto, pero lo que nosotros tenemos es una aplicación o si no a veces a través de chats o de correos o de teléfono. El chiste es atender al paciente, pero un paciente llega con dolor torácico, el hospital, el médico de primer contacto lo ve y toma el electro. Y lo que nosotros hemos querido hacer es, pues, disminuir o borrar estas barreras que existían, porque ustedes bien lo saben, pero a veces nos dicen, es que quiero una referencia que vaya sellada por el subdirector y que tenga una copia de acta de nacimiento y luego la fe bautismal. Lo que nosotros queremos es, o sea, o lo que hemos logrado en muchos casos, es que con una foto de su WhatsApp nos la manden y veamos si el paciente tiene algún problema que tengamos que resolver en este momento, ¿sí? A través de ese mensaje o de esa aplicación podemos comunicarnos de manera directa y decirles, bueno, mira, trombolízalo y nada más aguántame porque está aquí lleno y vemos si lo podemos trasladar aquí o te conseguimos lugar en el Juárez, ¿no? Entonces, ese tipo de retroalimentación es lo que a final de cuentas activa el sistema y nos puede hacer discernir, ¿no? De si lo fibrinolizamos o si nos va a dar tiempo de que lleguemos a una angioplastia primaria. Y ahora sí, pues en cuanto al tratamiento, que esto es tal vez lo que más quiero que se lleven, es muy importante que tengan en cuenta que pues es muy rápido todo esto del tratamiento y a pesar de que yo se los platico como si fuera una mnemotecnia, pues todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? O sea, llega el paciente, le estoy tomando el electro y si veo que está elevado, pues ya le estoy dando las pastillas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué pastillas son las que damos. Estos son los tratamientos que tenemos. El cateterismo más o menos se ve como el que están viendo a su izquierda. Básicamente lo que hacemos con el cateterismo es que a través de la radial o de la femoral metemos un catéter. Ese catéter llega hasta las arterias coronarias. Ahí inyectamos medio de contraste y avanzamos a través de eso una guía. La guía lo que tiene que hacer es pasar la lesión. La lesión pues está llena de grasa y lo que hacemos es con un balón inflarla para romperla y después, en un segundo, bueno, en ese mismo tiempo, pero en una segunda intervención, tenemos que poner una malla que se llama stent, ¿no? Si se fijan, no sé si lo pensaron así, pero estamos rompiendo una placa de grasa y esa grasa no se queda inmóvil, esa grasa puede embolizar. Entonces, lo que nosotros queremos y en lo que les pedimos muchísima ayuda siempre que nos contactamos con médicos que están en el primer contacto, es que todo lo que esté alrededor del paciente esté lo más óptimo posible, la glucosa, la presión, todo lo demás, porque a veces cuando tenemos problemas de hiperglucemia, se genera una cosa que se llama fenómeno de no reflujo. Cuando tú rompes la placa de grasa, los microvasos que existen en el corazón se pueden llegar a tapar por la misma grasa o por el exceso de azúcar. Entonces, por eso es que hay que llevarlos en la mejor condición posible para hacer el cateterismo. Una cosa muy diferente es lo que ven en la derecha, que ahí pues estamos sacando un bolito de fibrinolítico y el fibrinolítico lo que va a hacer es va a deshacer el coágulo, pero la placa de grasa no la va a tocar, que esa es la pequeña gran diferencia. Y es por eso que siempre que fibrinolicemos a alguien, tendremos que combinar las dos cosas. Es decir, no solamente es que yo le dé el fibrinolítico, porque eso no resuelve todo el problema, sino que a final de cuentas lo fibrinolizo para abrir la arteria y que haya algo de flujo, pero
lo que voy a tener que hacer en un tiempo subsecuente es sellar esa placa de grasa que se quedó rota y que sí, va a seguir exponiendo algo de grasa al torrente sanguíneo. A final de cuentas, el temor que tenemos después de fibrinolizar es que el paciente tenga un reinfarto, es decir, que se vuelva a infartar después de haber tenido un infarto ya previamente. La que sigue. Inicialmente lo que tenemos que hacer es dar este tratamiento farmacológico. Lo primero es dar ácido acetil salicílico y aquí sí es el masticable, el que tenemos en sector salud o el efervescente. ¿Por qué es esta situación o por qué les digo que no el que tiene capa entérica? Porque lo que queremos es antiagregar al paciente, es decir, evitar que se peguen las plaquetas lo más rápido posible. Y eso solamente lo logro con la sal disuelta lo más posible, o bien que el paciente triture el medicamento o que nosotros se lo trituremos, ¿no? La dosis son 300 miligramos, que es de lo que viene la tableta efervescente. Después, como la agregación plaquetaria es sumamente potente en este momento, hay que darle un segundo antiagregante. Afortunadamente, el que más tenemos disponible en sector salud es clopidogrel, entonces hay que dar clopidogrel. De hecho, cuando hacemos fibrinolisis no está indicado ningún otro antiagregante. A pesar de que hayan otros antiagregantes, el que tenemos que dar es clopidogrel. La dosis son 300 miligramos. Y como también se activa la cascada de la coagulación, hay que dar un anticoagulante. Aquí sí hay dos opciones, heparina no fraccionada o bien enoxaparina. Lo que yo más le recomiendo es enoxaparina porque es más fácil de administrar. Y por último, dar también estatina, sobre todo una estatina de alta potencia, como lo es atorvastatina 80 miligramos. Si se fijan, ahí hay un asterisco. Abajo no se lee muy bien, pero lo que dice es que si nosotros vamos a hacer una angioplastia primaria, que les digo, sí puede ocurrir, es más común en el medio privado, pero lo que tenemos que hacer es que en vez de dar clopidogrel, podemos dar a 300 miligramos, podemos dar 600 miligramos de clopidogrel o 60 de prasugrel o 180 de ticagrelor. Se los digo bueno, para que lo tengan ahí en la mente, pero la verdad lo que más utilizamos es clopidogrel. Y ahora pues les digo esta situación que tenemos, ¿no? Tenemos dos métodos para reperfundir el infarto. Por un lado tenemos la angioplastía, que hay mucha evidencia, en donde hay menor reisquemia, menor reinfarto y entre comillas queda lo de menor mortalidad. Y por el otro lado tenemos la fibrinolisis. El pequeño gran inconveniente de la angioplastía, como se los había mencionado, es que lamentablemente en nuestro país hay poca accesibilidad. Tenemos muy pocas salas de cateterismo. Además, una sala de cateterismo pues puede estar muy bonita ahí, pero no se maneja sola. Al día de hoy, pues la inteligencia artificial no ha llegado a que se mueva sola la sala. Entonces requerimos un técnico, un equipo de enfermería, requerimos un cardiólogo intervencionista que sepa qué hacer, requerimos un buen sistema de referencia y contrarreferencia con ambulancias, y eso es en lo que adolecemos. O sea, no solamente es que no haya salas, porque salas sí hay bastantes. El problema es quién las maneja durante todas las horas del día y durante todos los días del año. Por el otro lado, tenemos la fibrinolisis, que está mucho más ampliamente disponible, es muy rápida de administrar. No sabe, bueno, ahorita les digo cómo queda esto de la mortalidad. Y lo que sí es que si nosotros no completamos todas las dosis de medicamentos, pues la tasa de fallo puede llegar a ser un poco alta, hasta el 30%, aunque en realidad es mucho más baja si damos las medicaciones correctas, ¿no? Y a final de cuentas, el mensaje principal es el tratamiento que vamos a dar es el que tengamos que ofrecerle al paciente lo más rápido posible, que ese es el mensaje más contundente de esto, ¿no? O sea, no por quererle ofrecer un tratamiento que dice la evidencia que es mucho más efectivo, como en la angioplastía, voy a retrasar el tiempo de isquemia, ¿no? Es mejor darle la fibrinólisis para abrirlo lo más rápido posible. Para administrar los fibrinolíticos, aquí les presento cómo es que los administramos. Tenemos básicamente en México tres medicamentos. Le digo, bueno, tres porque todavía en algunos lugares hay streptokinasa. La streptokinasa, el gran problema es que genera anticuerpos y ya no lo podemos administrar dos veces en la vida. Y los que más usamos y los más efectivos son alteplasa y tenecteplasa. Alteplasa, lo que nos dicen las guías es que administremos un bolo de 15 miligramos. Después, durante una hora demos hasta 35 miligramos y después para otros 30 minutos demos hasta 50 miligramos. Esta dosis está muy compleja porque no en todos lados tenemos bombas de infusión. Entonces, lo que nosotros hemos hecho y lo que está descrito también a nivel internacional es utilizar lo que ven en el cuadrito morado de abajo, que es el esquema acelerado. Si ustedes han abierto el Alteplase, vienen en frasquitos de 50 miligramos, hay que reconstituirlos y lo que hacemos es darle 20 miligramos del primer frasco y después abrimos el segundo, lo preparamos y le dejamos los dos para 60 minutos. Eso está mucho más fácil porque con un equipo de venoclisis casi tradicional, pues le podemos pasar todo el medicamento sin ningún problema.
El segundo medicamento, pues es Tenecteplase, que este sí es muchísimo más amigable porque ya viene graduado incluso por el peso. Obviamente, en un contexto de infarto, pues no vamos a parar a un paciente en la báscula para ver cuánto pesa, ¿no? Al clásico ojazo o preguntándole al paciente cuánto pesa, le calculamos la dosis y fíjense cómo van desde los 30 miligramos hasta los 50 miligramos. Este es mucho más sencillo porque solamente es el bolo, no hay que andar con equipo de infusión ni nada. Entonces, con la misma canalización que se le hizo, le pasamos el bolo y lo único que hay que tener cuidado es que tanto para el Teplase como para Tenecteplasa hay que saber muy bien la edad del paciente. Si el paciente tiene más de 75 años, tendremos que reducir la dosis a la mitad de lo que le toque por peso. Supongamos que viene un paciente de 78 años que pesa 100 kilos, ¿no? Está medio complejo, pero sí puede ocurrir. No le voy a dar 50 miligramos, le voy a dar 25 miligramos nada más porque le tocaría la mitad. Y también hay que reducir las dosis de carga de clopidogrel, solamente le daría 75 miligramos, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado con esa situación porque entre más edad tengamos, hay más riesgo de sangrados intracraneales. Entonces, hay que controlar las dosis. También antes de fibrinolizar hay que hacer este tipo de chequeos, que son las contraindicaciones para fibrinolizar a alguien. Lo que más nos vamos a encontrar no son tanto las contraindicaciones absolutas, sino las relativas, pero vamos a empezar con las absolutas para que las tengan en la mente. Esto yo no me lo sé de memoria, pero lo traigo siempre en mi celular, entonces lo vamos checando ahí con el paciente porque luego es difícil acordarse de todo esto, pero en cuanto a lo absoluto, si alguien ya tuvo un evento vascular cerebral hemorrágico previo, no podemos trombolizarlo y tendremos que ir a angioplastia primaria. Si tuvo un evento vascular cerebral isquémico en los 6 meses previos, también hay que ir a angioplastia primaria. Si sabemos que tiene alguna malformación o neoplasia en el sistema nervioso central, también está contraindicado. Si hubo algún trauma, alguna cirugía en el mes previo, tampoco podremos fibrinolizarlo. Si hay una hemorragia gastrointestinal en el mes previo, algún trastorno hemorrágico conocido, si tiene disección aórtica o bien si se le hizo una punción que no se puede comprimir en las últimas 24 horas, pues en estos casos no podré fibrinolizarlo y tendré que trasladarlo más pronto al paciente para una angioplastía primaria. Les digo que estas son, si analizan, pues son raras, ¿no? O sea, no es tan común que veamos en el contexto cotidiano alguna de estas cuestiones absolutas. Y en cuanto a las relativas, estas sí son mucho más frecuentes. Cuando llega un paciente infartado, sobre todo con infartos anteriores, es muy común que los veamos sumamente hipertensos, ¿no? Que lleguen con 200, 100 o simplemente que la propia hipertensión haya provocado el infarto, que puede ocurrir. Entonces, eso es lo más común. Por eso se pone como contraindicación relativa. En cuanto a relativo, me refiero que no podremos fibrinolizar a alguien hasta que no esté por debajo de 180 o 100 de diastólica, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si tuvo un ataque isquémico transitorio en los 6 meses previos, puedo decidir entre fibrinolizarlo o no. Y de ahí en fuera, creo que tal vez la otra más común es la del tratamiento anticoagulante. Si algún paciente está tomando anticoagulantes, que recuerden que anticoagulantes me refiero a cianocumarina, warfarina, Rivaroxaban, Edoxaban, Apixaban. O sea, no cuenta ácido acetil salicílico ni clopidogrel porque ellos son antiagregantes para hacer esta distinción. Entonces, si tiene alguno de esos medicamentos, ahí sí podemos fibrinolizarlo o bien tomar rápidamente unos tiempos de coagulación para ver si es seguro hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, eso serían las contraindicaciones relativas. Eso, les digo, nosotros tenemos unas listas de chequeo. Cuando llega un paciente con un infarto, lo tenemos al pie de la cama y le preguntamos rápidamente al paciente o al familiar, y si no tiene ninguna, vamos adelante con la fibrinólisis. Y a final de cuentas, lo que también debemos saber es cuándo administrar un fibrinolítico. Recuerden que va a ser en un paciente que tenga dolor torácico típico, como lo que vimos en la I del ICAT, cuando corroboremos una elevación del CT, como lo vimos en la C del ICAT, y hay que tener esto de cuidado. El dolor debe tener máximo 12 horas de evolución y que no tenga las contraindicaciones. Les digo 12 horas de evolución porque ya cuando pasamos de este tiempo, ya nos enfrentamos a otro tipo de entidad en donde queda como que en la línea el poder fibrinolizar. A veces podemos estirar un poquito más la liga, ¿no? Si está en 12 horas con 5 minutos, pues tampoco hay que ser tan a rajatabla, entonces podemos fibrinolizarlo, pero hay gente que nos llega con 18 horas, con 20 horas, entonces en esos casos es mejor, pues si ya se tardaron en llegar,
y vemos que está teniendo inestable, mejor llevarlos a cateterismo o bien estabilizar el cuadro y ver si vale la pena o no abrir las arterias. Este punto de corte se los digo porque pasando las 12 horas, está bien descrito y bien estudiado, que las arterias empiezan como a solidificar. Entonces, nosotros al querer forzar a abrirla, podemos ocasionar más daño. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y preguntar muy bien por la temporalidad de los síntomas. Siempre que hacemos este tipo de tratamientos, pues no solamente es darlo, sino hay que quedarnos con el paciente. Les digo en particular, pues yo como estoy en el instituto, pues siempre dejamos a un R1, un R2 ahí viendo al paciente para que vigilemos todas estas partes. Hay que estar tomando electrocardiograma seriadamente, ver cómo va el dolor, ver cómo van los signos vitales y pues lo de abajo sí corresponde más a situaciones de hospitales generales o de centros de salud en donde hay que coordinar el traslado y comunicarnos, ¿no? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es que pues ya una vez que se comunican conmigo o con alguien del equipo de urgencias, vamos preguntando y pues nada más preguntando para ver en cuánto tiempo lo traen y en cuanto llega, pues se baja de la ambulancia el paciente y lo metemos, ¿no? A un cubículo. Es decir, coordinamos incluso hasta eso para que la ambulancia que viene a dejarlo no esté esperando, como seguramente les habrá tocado de que se quedan ahí 8 horas esperando a que lo reciba. Entonces, eso también es parte de la coordinación y de la comunicación para decirle, bueno, ya viene en camino, pues yo voy moviendo todo lo que pueda adentro para que podamos hacer un espacio al paciente y que siga estando vigilado. ¿Sí? Y aquí, pues, es como les enseño la manera en que, cómo se ve el éxito de la fibrinolisis. En el electrocardiograma inicial, que es el que está a su izquierda, vean cómo está elevado el segmento CT en B2, B3, B4, B5 y también un poquito en B6. Y fíjense cómo a los 90 minutos ya no está elevado e incluso las ondas T se invierten, que es lo que nosotros esperamos ver en una fibrinolisis muy temprana. Básicamente los dos puntos que tenemos que revisar es, número uno, que el paciente se le haya quitado el dolor de pecho y número dos, que el segmento ST haya bajado al menos a la mitad de lo que estaba elevado previamente. ¿Qué pasa si no cumplo con alguna de estas dos suposiciones? Pues este paciente tendrá que ser trasladado a la brevedad posible para que hagamos un tratamiento que se llama angioplastia de rescate. Que angioplastia de rescate implica que lo metamos luego a la sala de cateterismo para que veamos qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que no se llega a abrir la arteria por completo, o a veces no baja el ST porque es muy traidor, y a veces sí está abierta la arteria, entonces, pero pues tenemos que correr nosotros para ver qué es lo que está pasando, porque no, al día de hoy no hay algún método que podamos aplicar para decir si está abierta o está cerrada la arteria cuando persiste el segmento ST elevado. Y bueno, pues a final de cuentas, lo que yo quiero hablarles también es de esto que es la estrategia fármaco-invasiva. Eso se los digo porque sí me han tocado muchos casos en donde en algunos lugares dicen que ya con que lo fibrinolicen ya está curado el paciente y no acaba ahí. Como se los dije, la placa de grasa no se sella con el fibrinolítico. A veces por azares del destino, de Dios o de quien ustedes crean, pues no se vuelve a infartar el paciente, pero no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es fibrinolizarlo para que destruyamos el coágulo y después mandarlo a un cateterismo para que se selle la placa de grasa que se rompió. Y esto le llamamos estrategia fármaco-invasiva, en donde doy primero un fármaco y después lo meto a un cateterismo, idealmente en las 24 horas. Esto es lo que dicen las guías, aunque a veces se ha logrado estirar un poquito más la liga y hemos visto que pacientes hasta 72 horas, es decir, casi la típica de que ocurre en viernes y el que llega el lunes dice, híjole, no lo trasladaron y se me quedó aquí 2 días. Entonces, eso sí ha pasado y lo abrimos y no hay problema, ¿eh? O sea, no pasa nada. Entonces, para que digan que se puede hacer, incluso a pesar de que no sea dentro de este tiempo, pero lo ideal es que sea lo más pronto posible. La que sigue. Toda esta evidencia, pues, no es porque a mí se me haya ocurrido o porque quiera hablar bien de los fibrinolíticos, sino que todo está sustentado en evidencia. El estudio más famoso es este que se llama STREAM. Este estudio, nada más para que lo sepan, lo hicieron en Canadá, en la región de Alberta. La región de Alberta en Canadá es una de las más grandes y tiene como particularidad que hay muchos pozos petroleros, pero que quedan como a 10 horas en coche de las ciudades principales. Y obviamente, como allá les nieva muy bonito, la gente, lo que hicieron, o sea, lo que dijeron ellos, oye, pues yo no puedo poner una sala de cateterismo porque pues tampoco es que haya 100,000 mineros allá, ¿no? Petroleros, perdón. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a equipar de medicamentos los centros de salud que hay allá y vamos a ver cómo les va. Y vieron que a final de cuentas las dos estrategias eran comparables porque siguen el mismo principio del que yo les he platicado. Entre menos nos tardemos en abrir una arteria, mejor le va a ir al paciente, ¿sí? Todos estos esquemas replicaron uno en Francia,
uno en Estados Unidos, porque también en Estados Unidos pues, no todo está poblado, el centro de Estados Unidos está bastante vacío, y vieron que esta estrategia era bastante buena, incluso en países de primer mundo. Y todo esto se los digo porque de ahí vino la duda de decir, oye, pues si en lugares de primer mundo están haciendo este tipo de tratamientos, ¿por qué no aplicarlo tal vez con otro objetivo? Porque nosotros no es que nos nieve, ¿no? Hay otro tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que poner a prueba esto y es lo que hemos realizado nosotros, ¿no? La que sigue, la que sigue, la que sigue. Y esto es lo que yo les quería demostrar. Nosotros, pues a partir de este tipo de cosas, desde 2018 empezamos un registro, porque lo que veíamos era lo que les platiqué al principio. La mitad de los pacientes en México no recibían ningún tratamiento, o sea, ni siquiera fibrinolítico. Les iba bien si les dábamos algún ácido acetil salicílico, ¿no? El problema era las secuelas que teníamos. Un infarto que no se trata acaba en insuficiencia cardíaca. Y esa es la enfermedad que les digo que mata más que cualquier cáncer. La letalidad de insuficiencia cardíaca, mal tratada y sin medicamentos, tiene una mortalidad como del 80-90%, que es más letal que el cáncer que me pongan enfrente o el que me traigan cifras, ¿no? Entonces lo que queremos es acabar con esto. Desde 2018 empezamos con esta situación y empezamos a registrar de dónde llegaban los pacientes porque no teníamos ese conocimiento. Sabíamos que veíamos muchos infartados en el instituto, pero no sabíamos de dónde venían. Cada puntito que ustedes ven ahí es un hospital que nos ha mandado pacientes. Y si se fijan, pues hay varios puntos acá de Hidalgo. O sea, recuerdo mucho el Hospital del Valle del Mezquital, varios de Tula, varios de acá de Pachuca y otros lugares que se me van ahorita de la mente, pero fíjense cómo llegan de varios lugares. Obviamente la mayor parte están concentrados en la Ciudad de México y pues como les dije hace ratito, lo que nosotros cubrimos es Morelos y Guerrero en su totalidad porque son dos estados que no tienen ninguna sala de cateterismo. Entonces, imagínense, todas esas millones de personas que viven ahí no tienen acceso a una sala de cateterismo hasta que no lleguen a la Ciudad de México. La que sigue. Y pues lo que les quiero decir yo de esto es que si bien les presenté hace ratito información de Canadá o que les dije de otros países, pues esto lo logramos corroborar en gente del centro del país, porque a veces nos creemos toda la información que viene de otras partes, pero nunca lo corroboramos a ver si es cierto con nosotros. Y lo que encontramos es que el fibrinolizar rápidamente en personas del centro del país fue sumamente efectivo. De hecho, es mucho mejor el fibrinolizarlos a forzar la angioplastía, sin decir que la angioplastía es mala, pero al menos en nuestra población es mucho mejor. Y eso no solamente fue en la hospitalización, sino también en el seguimiento. Entonces, a final de cuentas, esto refuerza el mensaje que les quiero dejar en donde para el tratamiento del infarto, lo que hay que hacer es estar muy alertas de lo que está pasando con el paciente para que podamos decidir cuál va a ser el mejor tratamiento que yo tengo disponible. Es decir, dar las cargas de medicamentos, fibrinolizarlo y después trasladarlo. Y esto se corrobora no solamente en el momento agudo, sino también cuando el paciente sale. Lo que ven abajo es la mortalidad en el seguimiento al año y un poquito más, en donde pues incluso es superior la estrategia fármaco-invasiva. Y les digo, esto es pues un gran dato porque no les estoy diciendo que esto ocurre en alemanes, en noruegos, en suecos, es en gente que ustedes y nosotros vemos en el día a día y que hemos visto que es una estrategia sumamente efectiva. La que sigue, que ya es casi para finalizar. Hoy en día el infarto, no sé si ustedes hayan hecho esta reflexión, pero si alguien se infartaba hace 20, 25 años, si era decirle, híjole, pues ya vas a estar en un sillón, te vas a quedar ahí, vas a estar en tu casa encerrado, ¿no? Pero hoy en día no, la mayor parte de gente que se infarta, lo que nosotros queremos es esto, que regrese a su vida, que regrese con su familia, que haga sus actividades, obviamente que tome algunas pastillas, pero no es una enfermedad que ya limita. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando tratamos el infarto rápidamente. Si nosotros nos tardamos o vamos retrasando los pasos para que al paciente le demos el tratamiento que merece, esto sí se ve con algunos tipos de secuelas, pero la mayor parte de los pacientes al final del día se reintegran, ¿no? Y muchos regresan a su trabajo, están muy bien con su familia y es lo que queremos nosotros. Es decir, que a los pacientes mexicanos les toque el mejor tratamiento que tengamos disponible para el infarto agudo de miocardio. Y pues nuevamente les recuerdo que todo esto es para que lo tengan a la mano, le tomen fotos o lo puedan ver en la página y que sepan, ¿no? O sea, que cuando usted tiene un paciente que tenga potencialmente un infarto, recuerde estos pasos para poderlo tratar de manera muy adecuada. Y ahora sí, ya casi es la última, ¿eh? La que sigue. Me gustaría dejarles estos 3 puntos para llevar a casa. Número 1, recuerden que lo que es más deleterio o lo que más desenlaces adversos le va a ocasionar al paciente es
el tiempo de retraso, por lo cual es fundamental que cuando veamos un paciente en donde estemos sospechando un infarto, hagamos los pasos del ICAT y podamos reperfundirlo a tiempo. Número dos, recuerden que en nuestro contexto, en nuestra realidad, el uso de fibrinolíticos es muy seguro, es muy efectivo y que incluso al ponerlo cara a cara contra la angioplastía primaria ha tenido muy buenos resultados e incluso hasta mejores que forzar una angioplastía y que nos tardemos más de tiempo. Obviamente no estoy diciendo que si yo tengo la sala de cateterismo aquí y lo voy a fibrinolizar, pues no, si está aquí, lo meto a cateterismo y adelante, pero esto no es la realidad de todos nosotros. De hecho, a nosotros incluso en el instituto que tenemos 6 salas de cateterismo, a veces tenemos que hacer todas estas estrategias porque se ocupan las 6 salas al mismo tiempo. Entonces es una cosa que vamos viendo, ¿no? Nosotros asesoramos a mucha gente acerca de ese tipo de tratamiento y es cuando decimos, ¿sabes qué? No tengo ahorita espacio para que venga en este momento, entonces fibrinolízalo, te hago una cama y ya me traes al paciente. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer y sobre todo coordinarnos muy bien como sistema de salud para que al paciente le vaya bien. Y por último, pues no olviden que siempre en el tratamiento de infarto también es igual de importante el administrar los medicamentos coadyuvantes, como lo es el ácido acetil salicílico, el clopidogrel, la enoxaparina y la atorvastatina, para que complementemos la fibrinolisis o bien para que llevemos de manera segura al paciente a la angioplastía primaria. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Recuerden este mensaje de que pues lo que queremos quitar es este estigma de la no reperfusión. Le pueden dar otro clic ahí, por favor. Es decir, lo que queremos es convertirnos en un país que reperfunda más y pues con mucho gusto sí les puedo compartir que al día de hoy pues hemos quitado esta cifra que les dije al principio de que la mitad no recibía tratamiento o ya es mucho más elevado el tratamiento de infarto y esto ha sido pues obviamente como consecuencia del apoyo gubernamental, ¿no? Muchos de ustedes seguramente en sus lugares de trabajo ya cuentan con fibrinolítico, cosa que hace 7, 8 años no era posible. A veces puede faltar, a veces puede haber ciertas cosas que tenemos, pero la mayor parte al menos o ha recibido una capacitación de esto o bien sabe para dónde va la estrategia y eso es lo que queremos nosotros borrar, ¿no? El que reperfundamos a los pacientes y sobre todo que concienticemos acerca del tiempo de tratamiento, que es lo más importante para esta enfermedad. Y pues será todo por mi parte. Muchísimas gracias y no estén